Seguimos en Canal E y estamos en comunicación con Alan May, que nos trae todo lo que tiene que ver con la tecnología. Alan, ¿cómo estás? Alan, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás vos? Bueno, hablábamos de la seguridad. ¿Cuáles son las medidas para asegurar estas redes? Sobre todo cuando mucha gente también está utilizando las redes constantemente. Para cualquier actividad diaria utilizan las redes. Sí, Santiago, si hablamos de redes Wi-Fi, el primer elemento que tenemos que tener en cuenta es dónde estamos utilizando una red Wi-Fi. No es lo mismo utilizar una red Wi-Fi privada de nuestra casa que hacerlo en un aeropuerto donde la estamos compartiendo con otros cientos de personas, porque hay riesgos inherentes a ese tipo de redes que nos pueden afectar de manera muy negativa, y eso es lo que tenemos que preservar. Claro. Cuando una red Wi-Fi dice no es segura, tiene que ver con que realmente no es segura, porque en el caso mío me lo dice mi propia red de casa. ¿Por qué plantea el no es segura? ¿Hay que hacer algo para que se valide como una red segura? Bien, Santiago, primero distinguir que cuando hablamos de seguridad en este tipo de cosas, lo que estamos tratando de definir es justamente si podemos llegar a tener algún tipo de riesgo. El riesgo real para una persona común y corriente es que alguien esté utilizando al mismo tiempo esa red para saber lo que estamos haciendo nosotros con ella. Cuando nosotros tenemos una red Wi-Fi de una casa que nos dice eso, en general tiene que ver con el protocolo de cifrado, con el protocolo de contraseñas que está utilizando esa red. Cuando hablo de protocolo es la versión, por decirlo de manera simple, de las contraseñas. Hay contraseñas que eran más precarias, que solo contenían caracteres numéricos, y hoy hay contraseñas muchísimo más complejas. Cuando nosotros hablamos de seguridad justamente de una red, estamos tratando de hablar de que alguien que esté en esa misma red compartiéndola con nosotros pueda llegar a estar sabiendo qué estamos haciendo con ella, y por eso es que una red pública es mucho más riesgosa que una red de una casa, por más que diga que no es segura, ¿cierto? Claro. Alan, acá me quiero quedar con que muchas veces desde los celulares conectados a la misma red Wi-Fi la podés conectar automáticamente a un televisor. Quiere decir que si manejamos la misma red, son los mismos datos, pero también se podría meter un extraño a esa red. Sí, hay algunas cuestiones ahí interesantes, Santiago. Si nosotros estamos en una red pública, como la que mencionaba recién, un aeropuerto o un shopping, hoy un atacante con malas intenciones, con un dispositivo que cuesta en alguna de las plataformas de comercio electrónico más populares del mundo, cuesta algunos pocos miles de pesos, puede tener un dispositivo que lo que haga es engañar a nuestro dispositivo, justamente, que se suele conectar de manera automática a una red, para que se conecte en lugar de la red original a este dispositivo, y a través de ese dispositivo este atacante puede saber qué estamos haciendo. Eso suele pasar en redes de un centro comercial, un shopping, un aeropuerto, lo que sea, y es distinto a los problemas que puede llegar a haber en una casa cuando un dispositivo entra a nuestra casa y se conecta automáticamente o lo que fuera. De alguna manera, el riesgo distinto. Alan, hay que tratar de dejar de usar entonces las redes Wi-Fi. Y hay algunos lugares donde no te permiten o tienen un Wi-Fi determinado para clientes nada más, porque es la misma red en la cual la empresa trabaja, y eso lo tienen separado, digamos. De alguna manera hay que dejar de usar, es preferible usar datos y pagar un poco más que usar una red Wi-Fi no segura. A ver, si ese tipo de casos, Santiago, se da cuando justamente la propia empresa que está brindando el servicio de Wi-Fi utiliza eso de manera corporativa. En esos casos, esa es una red que seguramente sea una red más madura, la persona o la empresa que la configuró esté teniendo determinadas medidas de seguridad que lo que hacen es separar de manera lógica la información de la empresa de la de los usuarios. Eso está bien, esa red de los usuarios, en ese caso seguramente sea una red que contemple las medidas de seguridad básicas del tipo de contraseña y demás, y es probable que no haya problema ahí. En el caso en general de una red que está libre, puede ser que esa red esté libre porque alguien haya intentado justamente que nosotros nos conectemos a esa red de manera automática como contrapartida de ser gratuita, o alentándonos a hacerlo por ser gratuita, justamente para que nos conectemos a ella y de esa manera obtener datos nuestros. En cualquier medida ahí, Santiago, la recomendación es, ante una eventualidad donde uno está de viaje y no tiene datos móviles o lo que fuera, lo importante es no utilizar esa red en ese momento para hacer, por ejemplo, una transacción electrónica como una compra, una transferencia, poner datos sensibles y demás. Solamente para navegar, para buscar cosas, no para
algo que pueda comprometer alguna de las contraseñas que tenemos en los dispositivos. Alan, me imagino que el gran festín para alguien que quiere hackear es estas redes de Wi-Fi gratis en toda la ciudad, o de las compañías que te dice te doy Wi-Fi estés donde estés, que de hecho cuando la probás decís, bueno, esté donde esté, pero acá no me funciona. Esos son los grandes blancos de los hackers, porque ahí tenés una gran cantidad de usuarios conectados. Deben tener más medidas de seguridad, por supuesto, sí, ¿no? Sí, en Buenos Aires, creo que un año antes de la pandemia, se hizo un recorrido, se agarró en una feria de ciberseguridad y se hizo un recorrido por toda la capital con 25 o 30 personas que lo que estaban tratando de hacer era comprobar en qué redes de ese tipo había ya conectadas personas con malas intenciones, a través de escaneos y demás. Se agarró un colectivo, se transitó por la capital y se fue haciendo eso como una especie de prueba y de laboratorio, y los resultados fueron increíbles. Había muchísimas redes de ese tipo que decís que estaban comprometidas, a las que se conectaban cientos de personas que todos los días estaban intentando ser vulneradas por este tipo de actores. O sea, esto no es una cosa de ciencia ficción o que pasa en las películas. Hay gente, así como uno puede ver en una playa con detectametales buscando eso, hay gente metido adentro de las redes Wi-Fi públicas buscando gente que haga una transacción o que ponga algún tipo de dato sensible que le pueda servir a ese atacante para capturar esa información y usarla de manera malintencionada, lógicamente. Servicio para nuestros oyentes, pero autorreferencial. Yo salgo de mi casa, se termina cortando mi Wi-Fi, por ahí estoy hablando con alguien o buscando algo y automáticamente se corta porque se conecta a una red de una compañía generalizada automáticamente. Eso me corta la comunicación. ¿Eso se puede olvidar esa red o siempre va a aparecer porque tienen un poder mayor de entrar a los dispositivos? Me gustan tus ejemplos, Santiago, porque son muy cotidianos. El punto ahí es, creo que sería demasiado pedirle a la audiencia en general que está escuchando esto, vayan a olvidarse de todas las redes que pueden llegar a ser redes públicas, claro, gratuitas, que estén por ahí. Yo creo que simplemente el consejo es tener noción de que esto existe, de que esto es una realidad, de que esto opera en Argentina, no en algún país de quién sabe dónde, y por lo tanto hay que tomar determinados recaudos. El fundamental, e insisto en esto, es, más allá de las cosas en general, de las que hemos venido hablando, de autenticación multifactor, ¿no? Esta verificación en 2 pasos, ese tipo de cosas, es, si estamos en una red pública, en una red de Wi-Fi que puede estar siendo compartida con otras cientos de personas que no conocemos, evitar utilizar el dispositivo o esa red, mejor dicho, para hacer una transacción o algo que pueda implicar entregarle datos sensibles, datos míos sensibles a esa persona que está intentando interceptar la comunicación. El riesgo concreto ahí, Santiago, es que alguien haya agarrado esto, insisto, porque esto es así, y de vuelta, no es una cuestión de ciencia ficción, es real. Hay aparatitos que cuestan muy poco, claro, que ya traen todas las herramientas de ataque preparadas, con interfaz gráfica, o sea, algo que no tiene por qué ser un super hacker el que lo está haciendo. Alguien con conocimientos casi básicos de redes puede emular, levantar una red, así como uno levanta una red desde su teléfono para compartir internet a sus amigos o su propia computadora cuando no tiene Wi-Fi disponible. Ese aparato levanta una red con el mismo nombre que la red a la que tu teléfono se conectaba de manera automática, Santiago, porque era la red de un shopping o de un aeropuerto o lo que fuera. Entonces el teléfono se conecta automáticamente a esa red y ahí es donde está el punto donde este atacante va a poder capturar esa información, muy probablemente. Esto no es siempre así, pero hay muchas chances de que eso suceda. Ahí sos totalmente vulnerable, porque todo lo que vayas poniendo, con un simple recordar lo que está haciendo tu pantalla, como una especie de TeamViewer, por llamarlo de alguna manera, automáticamente vos estás dejando los datos, todos tus datos, para poder acceder a un banco, para poder acceder a todo lo que tiene que ver con tu patrimonio. Técnicamente no es exactamente así. Para poder instalar algo así se necesita otro paso más, que es un poco más sofisticamente. Un malware. Pero básicamente, exacto, hacer que el usuario tenga algún tipo de interacción que pueda permitir la descarga de una aplicación en su dispositivo. Podría haber otras alternativas, son un poco más técnicas, escapan el marco de esta conversación, pero en el marco de esta conversación sí creo que es importante recalcar, Santiago, que lo que estaría, la única esperanza que habría ahí es al que nosotros querramos acceder para poner esa información, que es la información sensible de la que estamos hablando, cuente ese sitio con determinadas medidas
que le impidan a ese atacante que está interceptando la comunicación Claro. quedarse con lo que está pasando de un lado a otro. Hay muchos sitios muy conocidos que tienen vulnerabilidades muy grandes que pueden hacer que fallen las medidas de seguridad y alguien que pueda interceptar esa comunicación se quede con la información que pasó entre el dispositivo y la red Alan, pública, que no era pública, sino que era de atacante. hoy en esta instancia de la tecnología, las empresas están muy preocupadas por la ciberseguridad, pero los que estamos en un hogar, dependiendo de una telefonía móvil, de un televisor que se conecta, de un wifi, de un router, no hay quien nos pueda asesorar. ¿Existe el agente de seguridad hogareño que diga, mirá, esta red no es segura, acá cambia la contraseña, ojo que este teléfono no sabes de quién es, borralo? ¿Hay algún mapeo, alguna empresa que se dedique a que, a que los hogares estén protegidos? Porque si vos protegés las empresas, el hogar está totalmente desprotegido. Sí, a ver, es una buena pregunta. Hoy esa responsabilidad está recayendo actualmente en los operadores de telefonía, justamente los proveedores de Internet, ¿sí? Donde en algunos mercados más maduros tienen una oferta un poco más agresiva, con un nivel de profundidad más alto, más que más agresivo. Y por otro lado, los fabricantes propios de seguridad. Hay algunas marcas que si el televidente en este momento puede googlear, va a encontrar muy fácilmente donde estos tips, estos consejos van a estar accesibles. Lo cierto es que dependemos mucho de, en general, para esa protección, del proveedor que estemos utilizando en ese momento, de la marca, básicamente, para hablar en un lenguaje simple, de la marca del router que tenemos instalado en nuestra casa, de las configuraciones que podemos llegar a tener en nuestros dispositivos inteligentes. Hay una serie de elementos ahí que son generalmente los más vulnerables. Las cámaras de seguridad de una casa son una cuestión importante a revisar, porque nosotros estamos entregando un montón de información ahí que hoy muy fácilmente uno puede rastrear qué cámaras, por ejemplo, están publicadas y tienen accesos de fábrica que cualquiera puede conocer, y de esa manera uno podría ver las cámaras de la casa de alguien y hasta activar el micrófono Claro. y todo ese tipo de cosas y hablarle a esa persona desde cualquier lugar del mundo, hacerle tener mucho miedo y pedirle algo a cambio, por ejemplo. Eso es algo que se ha visto y hay algunas denuncias por cosas semejantes, pero ahí, de vuelta, son configuraciones, como bien dice Santiago, básicas, que la recomendación es que esa persona, si no está confiado en sus conocimientos, acuda a un referente en la materia, que por lo menos pueda ese referente indagar sobre las buenas prácticas para la configuración en particular de esos dispositivos que tiene ahí. Otra de las cosas que hay son los dispositivos de juegos, donde hay muchas páginas tutoriales con muchísimas vistas que te derivan a páginas para descargar o fix o algunas cosas para arreglar, sobre todo las PlayStation más viejas, que podés chipearlas. La pregunta acá es, esa PlayStation te abre una página que después te dice, ha entrado una página con virus. Y constantemente te dice, compre, 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 cada 2 minutos compre, compre, compre. ¿Eso es que ya estás infectado o es simplemente una ardid de marketing para que vos cliques ahí por una cuestión de apelar al miedo? Sí, ahí Santiago lo que suelen hacer básicamente es tratar de... Hay un nombre con el que se le conoce a esta categoría de intentos de phishing o de malware en su defecto, porque muchos de estos lo que tratan de hacer es, además del compre, es descargue esta herramienta de antivirus, Claro. esta herramienta de optimización del equipo, que te limpia la memoria no sé cuánto y que hace que tu máquina vuelva a ser... Lo que tratan de hacer ahí justamente es tomar privilegios muy altos. Cuando hablo de privilegios muy altos es que esa aplicación que están intentando que descargues, lo que suele hacer, como era una aplicación que iba a optimizar tu sistema, suele pedirle al sistema privilegios muy altos, permisos muy avanzados. Con esos permisos después tienen un nivel de control sobre tu dispositivo muy alto, que es lo que terminan utilizando para tomar una acción mucho más dañina. Entonces es obviamente un engaño, es una estafa, y lo que están intentando hacer es eso, es abrir una puerta de comunicación trasera entre tu dispositivo y ellos para después, desde ahí, poder ejecutar otra orden a tu dispositivo para hacer lo que ellos quieren. Eso es algo que ha estado más de moda que lo que está hoy, pero actualmente sigue siendo un negocio más que millonario y por lo tanto sigue en auge.
y es muy típico verlo, por ejemplo, en plataformas como la de Apple, en Mac, es muy común verlo, muy frecuente, porque justamente los usuarios de Apple se han caracterizado por no utilizar herramientas de antivirus, por lo seguro que supuestamente era el sistema operativo, entonces tienen menos protecciones en algún sentido, el usuario es más proclive a tratar de descargar algo para poder optimizar eso, y Claro. después obviamente se metió en un problema mucho más grande, ¿no? Alan, muchísimas gracias. Para la próxima quiero que investiguemos los juegos, las PlayStation, las plataformas de juegos, porque las manipulan mucho los chicos y cuáles son las medidas de seguridad que tenemos que tener. ¿Te parece?